En la madrugada del 2 de julio de 2005, un hombre irrumpió en la sala de urgencias del Hospital Comunitario de Enumclaw, Washington, arrastrando a su amigo inconsciente. No dio nombres ni explicaciones de lo que había ocurrido, simplemente pidió ayuda y abandonó el lugar antes de que alguien pudiera hacerle una sola pregunta. Minutos después, los médicos confirmaron que el paciente ya estaba muerto. La causa de muerte, una hemorragia interna causada por la perforación de su colon. El motivo fue penetrado por un caballo. Esta es la historia de un ingeniero de Boeing que vivía una doble vida, una que reventó las noticias, cambió las leyes en Estados Unidos y dejó una cicatriz permanente en internet. Esta es, señoras y señores, la leyenda de Mr. Hands. Dos hombres y un caballo fue uno de los videos de shock más explícitos en la historia del internet y que en su época estuvo en auge en todo momento, en todos idiomas y reaccionado por casi todos los youtubers. Pero si no sabes de qué se trata, te explicaré brevemente. Abre con una toma nocturna. Un hombre con sudadera gris aparece inclinado junto a un caballo, con los pantalones bajados. Otro hombre, también con sudadera, sujeta una de las patas del animal. Tras un breve forcejeo, el caballo lo monta. La cámara capta la penetración con claridad. Se escucha un sonido húmedo, como si metieras la mano en un bote de slime. El caballo embiste con fuerza, así que el hombre gime. No hay diálogo, solo jadeos y un ambiente de silencio rural, roto por el sonido de algo que definitivamente no debería estar ocurriendo. En cierto momento, el otro hombre dice "se vino", con una voz casi infantil, como si lo que acabara de pasar fuera motivo de asombro más que de preocupación. Luego comienza a darle palmadas al pito del animal, mientras el hombre penetrado se queja, con una voz apenas audible. Todo dura menos de un minuto, pero la escena queda grabada en la cabeza de cualquiera que la haya visto. El video lleva por nombre Dos hombres y un caballo, aunque su versión original se titulaba Z-Bometa Productions presenta Deep Thrust, protagonizada por Mr. Hands y Super Stud, el caballo maravilla. Este detalle no es menor. Z, como ya hemos visto en otros videos, es una señal reconocida entre miembros de comunidades zoofílicas, una especie de código usado en foros y perfiles para identificarse discretamente. Ese simple título indica que el video no fue hecho como broma ni con intención viral, era contenido interno producido por y para gente que compartía ese interés. Detrás del alias Mr. Hands no había un granjero analfabeto ni un vagabundo delirante. Su nombre real era Kenneth Pinion, un ingeniero de Boeing, divorciado, con una vida aparentemente normal y una casa en construcción donde esperaba vivir algún día con su ex esposa y su hijo. Muy estadounidense todo, hasta que te enteras de lo que hacía los fines de semana. Años antes, Pinion había tenido un accidente de motocicleta que le causó daño nervioso. Perdió sensibilidad en gran parte del cuerpo, lo cual lo llevó a buscar formas más extremas de sentir algo. Lo que empezó con juguetes absurdamente grandes terminó mutando en intereses más extremos. Según él, no era tanto por placer sexual, sino por necesidad sensorial. Fue así como terminó conectando con el círculo de James Michael Tate, el hombre que organizaba encuentros sexuales clandestinos con animales en su propiedad. Pinion fue aceptado tras un proceso de selección, porque sí, aparentemente para dejarte coger por un caballo tenías que pasar una entrevista, y comenzó a asistir regularmente a lo que ellos llamaban reuniones. Allí Kenneth no solo participaba, también era filmado y eventualmente convertido en un ícono involuntario de una subcultura que apenas puede llamarse así, sin vomitar un poco. Entre ellos lo conocían como Mr. Hands, no por lo que hacía con las manos, sino probablemente por lo que dejaba de hacer con el resto del cuerpo mientras un animal de 500 kilos se lo llevaba puesto. El epicentro de todo esto era una propiedad rural en las afueras de Enumclaw. Ahí vivía James Michael Tate, un camionero de 54 años que residía en una caravana junto a una granja de caballos. No era el dueño del lugar, pero eso nunca le impidió organizar lo que, en esencia, era un club privado de zoofilia. Tate reclutaba a los participantes en foros especializados. No era simplemente llegar y hacer sus bestialidades. Pasaban el proceso de selección, reglas internas y cierta jerarquía. Una vez aceptados, los miembros se reunían los fines de semana o durante los feriados. Llevaban comida, bebida y cámaras de video. Lo que ocurría después es exactamente lo que imaginas, solo que más organizado de lo que debería ser legalmente posible.
Cada sesión era registrada. Los caballos eran elegidos según criterios muy específicos: tamaño, fuerza, velocidad para eyacular. Algunos miembros tenían favoritos, a otros les gustaban las vacas. Uno incluso declaró que pensaba comerse al toro que lo había penetrado, como si estuviera practicando el canibalismo emocional inverso. Para que los animales se presentaran a la situación se le aplicaban feromonas diseñadas para estimular la monta. El procedimiento era casi ritual. El participante se colocaba en posición untado con sustancias y esperaba que el caballo lo montara. No improvisaban, lo tenían todo cronometrado, como si fuera una coreografía grotesca. Y es que una de las cosas más perturbadoras no era el acto en sí, sino cómo hablaban de él, con nostalgia, afecto, como si se trataba de un club de la lucha, pero para sofridos. Y aquí llegamos por donde comenzamos. El 2 de julio de 2005 algo no salió como de costumbre. El caballo que solían usar en las sesiones no respondió como esperaban. Tal vez estaba cansado, tal vez harto, así que decidieron ir a otra granja cercana, una que también conocían bien. Ahí vivía un semental apodado, sin una pizca de ironía, Big Dick. Primero fue Tide quien se colocó en posición. Recibió al animal, se levantó y le dio paso a Pinion. El tercer miembro del grupo sostenía la cámara. Era otra noche para ellos, pero esta vez el cuerpo de Pinion no aguantó. Apenas terminó el acto, supo que algo estaba mal. Dijo sentir dolor, pero no pidió ayuda de inmediato. No quería que Boeing se enterara, tampoco su familia. Prefería arriesgarse a morir que cargar con la vergüenza pública, así que intentó soportarlo. Esperó, pensó que pasaría, pero no pasó. Después de varias horas con el abdomen inflamado y un dolor insoportable, el grupo entendió lo que era obvio desde el principio: o lo llevaban al hospital o iban a tener un cadáver en la caravana. Y así lo dejaron en emergencias, solo, inconsciente y sin posibilidad de explicar nada. Si bien el mito de internet dice que el video que se viralizó fue el de este incidente en específico, lo más probable es que no, y que el video donde Pinion fue perforado nunca salió a la luz. Cuando la policía revisó la identificación de Pinion, rastrearon la dirección hasta la propiedad donde solía reunirse con Tide. Lo que encontraron fue peor de lo esperado: cientos de cintas VHS y DVDs llenas de grabaciones explícitas, descubriendo una red organizada, grabada y archivada como si fuera una biblioteca enferma. En una de esas cintas estaba el video del encuentro con Big Dick, grabado en la misma noche que Kenneth murió. No había duda de lo que había ocurrido. El problema era que en Washington el sexo con animales no era ilegal, no porque el estado lo aprobara, sino porque en 1976 habían derogado su antigua ley de sodomía y con ella se llevaron por accidente la prohibición de la bestialidad. La fiscalía revisó todo el material, no encontró señales de crueldad animal, los caballos no mostraban heridas, estaban bien alimentados y cuidados, y también por lo visto bastante activos. Así que sin delito que perseguir, el único cargo posible fue por allanamiento, ya que Tide y sus amigos usaban la propiedad sin permiso de los dueños reales. El veredicto fue casi una burla: 1 año de prisión suspendida, una multa de $300, un día de servicio comunitario y una orden para no volver a pisar el establo. A Pinion lo enterraron. A Tide básicamente lo regañaron. La policía pensó que los medios no cubrirían algo tan grotesco, pero se equivocaron. La historia explotó. El Seattle Times la publicó primero y se convirtió en su artículo más leído del año. Después llegó a la Associated Press y de ahí al resto del mundo. En internet, el caso se convirtió en un fenómeno. El video de Mr. Hands empezó a circular en foros como Something Awful y 4chan. Lo compartían como broma pesada, como desafío, como prueba de resistencia para los que pensaban que ya lo habían visto todo. No había morbo educativo ni reflexión moral, solo shock. El clip fue bautizado como 2 hombres y un caballo, en clara parodia al famoso Two Girls One Cup. En poco tiempo se convirtió en parte del canon del internet maldito, junto a Goatsy, Top Girl y otros horrores digitales. Hablar de Mr. Hands era como invocar una leyenda urbana demasiado real. Figuras como Joe Rogan lo mencionaron públicamente.
llegó a todos los idiomas y en su época muchos canales como Dross hicieron videos del tema. La historia se desvió de su tragedia original y entró al terreno del meme. El caso de Mr. Hands dejó al juzgado de Washington en ridículo. Un hombre había muerto después de tener sexo con un caballo y el sistema legal simplemente encogió los hombros. La presión pública fue inmediata. En 2006, apenas meses después del escándalo, la senadora Pam Roach presentó un proyecto de ley para prohibir la bestialidad en el estado. Nadie se opuso. ¿Quién iba a hacer lobby a favor? La ley fue aprobada por unanimidad y entró en vigor ese mismo año. Desde entonces, el sexo con animales es un delito grave en Washington, con penas de hasta 5 años de prisión. También se prohibió grabar, distribuir o poseer material relacionado. Básicamente, redactaron la ley pensando exactamente en lo que ocurrió en la granja de Enumclaw. Para los involucrados, la fiesta había terminado. La comunidad Sioux, que operaba en silencio, se disolvió. Algunos huyeron del estado, otros lamentaron en voz baja. Según el periodista Charles Mudede, algunos del círculo culparon a Pinion por haberlo arruinado todo. Lo veían como el débil, el tipo que no supo aguantar, el que no tuvo el cuerpo para jugar a ser animal. La audacia de esta gente no tiene sentido. Y claro, lo dejaron tirado en la puerta del hospital, pero en realidad lo arrojaron directo a la historia. Kenneth Pinion murió buscando sentir algo, y lo logró, aunque probablemente no era lo que esperaba. Si este video te gustó, te va a gustar el video del tipo del jarro.